Qué privilegio volvernos a encontrar en este medio y qué emocionante todavía recordar la enseñanza de la semana pasada cuando estuvimos viendo la proclamación y la demostración del reino de Dios. Definitivamente este manual lo que está haciendo es ubicándonos correctamente en la proclamación de este evangelio, que no es solamente palabras, como dijo Pablo, que no son palabras de persuasiva sabiduría o de sabiduría humana, sino con la demostración del poder de Dios. Hoy vamos a ver la lección número 3, que nos va a hablar un poco más sobre la importancia del poder, pero dirigido directamente a lo que es las sanidades. El tema hoy es la manifestación del poder de Dios a través de sanidades. Hoy en día encontramos mucha gente enferma y encontramos que el medicamento es cada día más caro, que los recursos médicos son cada día más escasos y que hay nuevas enfermedades y que hay muy poca posibilidad de un medicamento o de médicos incluso. Pero este es el tiempo que Dios le está permitiendo a la iglesia para que traiga una demostración de esa proclamación del evangelio del reino. Es un tiempo propicio, es un tiempo importante, crucial para la iglesia, donde debe demostrar ese poder que Dios ya dio a través de las sanidades. Estas manifestaciones del reino van a producir fe en las personas. La fe viene por el oír, pero como vimos la semana pasada con Felipe en Samaria, la gente estaba atenta a lo que oía, pero también lo que veía de las manifestaciones del poder de Dios, y producto de eso dice que creyeron en Dios por lo que les predicaba Felipe. Entonces, hoy, al ver nosotros el tema, la manifestación del poder de Dios a través de las sanidades, es ahí donde hoy usted y yo no tendremos excusa de decir: yo no fui llamado a sanar a los enfermos, yo no fui llamado, no tengo ese ministerio, no tengo ese don, mejor que otros lo hagan, mejor yo oro para que Dios los use a ellos. No, déjeme decirle, este llamamiento es para toda la iglesia. Todos los que creemos en Jesucristo hemos sido llamados e investidos del poder de Dios para manifestar ese reino, esa gloria, ese poder en la vida de las personas a través de las sanidades, como dice hoy el tema. En las preguntas para reflexionar encontramos 3 preguntas. Número 1 dice: ¿has experimentado en ti la manifestación del poder de Dios a través de la sanidad? ¿Crees que Dios puede sanar toda clase de enfermedad? Y la pregunta número 3: ¿crees que Dios te puede usar para sanar enfermos? ¿Por qué? Bueno, estas 3 preguntas ya nos están indicando algo personal, algo que tiene que ver con nosotros como discípulos, algo que tiene que ver con nosotros como iglesia. Cada uno fuimos llamados a manifestar el poder de Dios. Cada uno de nosotros fuimos llamados a imponer las manos sobre los enfermos, y dice la Escritura, y ellos sanarán. Ahora, tenemos que ver ¿por qué Dios nos ha dado ese poder para sanar? ¿Por qué podemos ir a sanar a los enfermos? El por qué Dios nos envía a sanar a los enfermos.
Dios no creó la enfermedad. La enfermedad vino producto del pecado. Y la enfermedad mata, la enfermedad destruye. Como producto del pecado entró la muerte, entró la enfermedad. Pero qué interesante es entender por qué Dios ahora nos manda a sanar a los enfermos. ¿Qué tanto creemos que Dios puede sanar cualquier enfermedad? Si Él es un nombre sobre todo nombre. Qué importante es que como iglesia nosotros seamos incluidos en la sanidad de las naciones, en la sanidad del mundo. Qué importante es que nosotros entendamos hoy que donde usted y yo vamos, el reino de Dios se ha acercado, no solo para predicarlo, no solo para proclamarlo, no solo para anunciarlo, sino para demostrarlo, para que haya una manifestación del reino, para que hayan demostraciones del poder de Dios. Cada uno de nosotros como discípulos fuimos llamados a esto. Y se puede imaginar usted qué pasaría en el mundo si la iglesia empieza a accionar esta palabra. ¿Qué pasaría en las naciones? ¿Qué pasaría en aquellos lugares donde no llega la medicina, pero puede llegar el poder de Dios? ¿Qué pasaría en esos lugares donde la hechicería, la brujería tienen enfermos a muchos, pero cuando llega el evangelio del reino de Dios con la proclamación y la demostración de este reino, empieza a haber un cambio de estilo de vida de la gente, pero también empieza a haber sanidad de la gente? Hoy vamos a ver entonces esta manifestación del poder de Dios a través de las sanidades. El texto para memorizar se encuentra en Isaías capítulo 53. Es algo, voy a hablarlo así, que tiene que hablar o que nos narra ya lo que Cristo iba a padecer y los beneficios que eso iba a producir para usted y para mí. Mire lo que dice Isaías 53, específicamente el versículo 5. Dice de Cristo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, oiga bien, fuimos todos curados. Esta palabra tiene que ver con la muerte de Cristo. ¿Qué produjo la muerte de Cristo? ¿Qué produjo la resurrección de Cristo? Cristo no solo venció al diablo, venció al pecado y venció a la muerte. Y dice que en Cristo somos más que vencedores. Ahora, este beneficio de la muerte de Cristo es para nosotros, para que recibamos lo que Él ya efectuó en nosotros, porque está escrito en el pasado, dice aquí, dice fuisteis, no dice que vamos a ser, no dice que tal vez lleguemos a ser sanos. Dice la palabra en lo último, dice, y por su llaga fuimos. O sea, es un hecho ya hecho, es un hecho real, ejecutado, es un hecho ya en nuestra vida. O sea, no es que vaya a pasar, ya pasó, ya está en nosotros, ya somos beneficiados por la muerte de Cristo. Ahora, dice que por su llaga fuimos todos curados. ¿Y todos? ¿Quiénes son todos? Pues todos. Entonces ya por ahí vamos ya respondiendo algunas preguntas de reflexión, ¿verdad? ¿Dios nos quiere usar a todos? Sí. ¿Dios quiere sanar todas las enfermedades? Sí. ¿A quién quiere usar Dios para sanar a los enfermos? A usted y a mí, que somos la iglesia.
haciendo uso de este beneficio de la muerte de Cristo, lo que produjo, ¿qué produjo? La sanidad de todos. Ahora, veamos en el contenido de la lección. Y en el contenido de la lección vamos a encontrar 3 puntos importantes. El por qué Dios quiere que demostremos el poder de Dios a través de las sanidades. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que yo vaya a sanar a los enfermos? ¿Por qué murió Cristo por los enfermos? ¿Cuál es la razón de que Dios quiere sanarnos? Bueno, recordemos que en el principio no había enfermedad. La gente vivía mucho tiempo, pero por causa del pecado entró la muerte. Y la enfermedad mata, la enfermedad destruye, la enfermedad debilita. Entonces, hoy como iglesia tenemos la responsabilidad de ir y ejecutar esta verdad en todos aquellos que se encuentran enfermos. Una de las cosas que vimos en la enseñanza pasada es precisamente con no dudar. La duda no es del creyente. El creyente no debe dudar. Cristo nunca dudó. Cristo nunca dijo, de repente se sana, tal vez se sane, posiblemente se va a sanar más adelante. No, Jesús cuando predicaba, proclamaba el reino, pero lo demostraba sanando a los enfermos también. Ese es el mismo llamado para nosotros como iglesia. Pero hay 3 puntos importantes en esta enseñanza que nos van a hacer ver por qué Dios nos manda a sanar a los enfermos. ¿Por qué quiere que se manifieste el poder de Dios a través de las sanidades? Mire pues, la primera de ellas, ¿por qué sana Dios? Número 1, primero, porque es su naturaleza. Entonces, anote ahí, naturaleza. ¿Por qué Dios quiere sanar hoy? Porque es su naturaleza. Éxodo capítulo 15, verso 26 dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios nos dice claramente en su palabra que Él es sanador. Ahora, ¿para qué sirve un sanador si no hay enfermedades? Él mismo dice, yo soy tu sanador. Está hablando de la gente enferma, que muchos se enfermaron o que están enfermos. Él viene y dice, mi naturaleza es que yo los sane. Mi naturaleza es que estén sanos. Mi naturaleza es llevarles este beneficio de la sanidad. Dios no inventó la enfermedad. Pero Él dice aquí, yo soy tu sanador. Dice claramente en su palabra que Él es sanador y lo expresa en tiempo presente. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él nunca deja de ser. Las Escrituras dicen que Él sanó a muchos que a Él venían en carne en esta tierra. Es porque Él es ¿qué? Sanador. ¿Se recuerda usted de la enseñanza pasada cuando le traían a Él todos los enfermos y todos los que tenían espíritus inmundos, y a muchos sanó y a otros liberó? ¿Qué es eso? Pues definitivamente tiene que ver con esta parte, porque Dios en su naturaleza, Él es sanador. Entonces, vamos a verlo, algunos casos en el Antiguo Testamento, otros en el Nuevo Testamento y otros en la actualidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento registra muchas de estas sanidades, entre las cuales podemos mencionar a Naamán, que tenía una lepra en la frente, el sirio, que lo sanó de lepra, la esterilidad de muchas mujeres. Recuerde, esas eran sanidades, estaban pasando en sus cuerpos.
Pero también encontramos a Job, que también fue sano. Esto es lo que debemos entender, que Dios es un Dios sanador de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, Él es inmutable, es su naturaleza ser sanador. Ahora, veamos en el Nuevo Testamento. Estos fueron parte del Antiguo Testamento. Veamos en el Nuevo Testamento ahora. La Escritura dice que muchos fueron sanados por Jesús cuando estuvo en forma de hombre en la tierra. Algunos ejemplos: el ciego Bartimeo, el criado del centurión, muchos sordos y paralíticos fueron sanados, muchos leprosos. ¿Por quién? Por Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios quiere sanar? ¿Por qué Dios sana a los enfermos? Porque esa es su naturaleza. Ahora, en la actualidad, ya vimos el Antiguo, el Nuevo Testamento, pero veamos ahora en la actualidad. Muchos han testificado evidenciando que han sido sanados en nuestro tiempo. Es porque Él sigue siendo sanador. Su naturaleza es ser sanador. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí de comentar testimonios de milagros que el Señor ha hecho en los grupos de comunión familiar, yo quiero expresarle algunos testimonios de sanidades. Por ejemplo, aquí en nuestro pueblo, en Guastatoya, en Guatemala, yo tuve la oportunidad de platicar con un hombre que conoce muy bien las Escrituras, y que este hombre le anda hablando a todo mundo del reino del cielo, anda hablándoles del pecado, del diablo, del infierno. Es un hombre que conoce mucha Escritura, y que muchos, a través de la enseñanza de él, se han convertido a Cristo. Lo tremendo es que él no se ha convertido a Cristo. ¿Cómo la ve? Él está enviando gente al cielo, pero se está yendo al infierno. Ahora, muchos por la palabra de él han sido rescatados y se han convertido al Evangelio, al Señor Jesucristo. Pero un día tuve la oportunidad de platicar con él y me llamó tanto la atención porque lo encontré enfermo en su casa. Se había caído de un caballo y cayó de rodillas, y la rodilla se le hizo pedacitos. Los médicos, cuando lo vieron, le dijeron: don Luis, usted ya no va a poder caminar normalmente. Esa pierna, esa rodilla se destrozó totalmente, y por eso usted va a quedar así, va a tener que usar bastón. Y él, triste, me contaba ese testimonio y me decía: ya no voy a poder caminar como antes, estoy triste. Entonces le dije algo que vino como un impulso del cielo a mi vida, y de mi boca salieron estas palabras: don Luis, Dios lo quiere sanar. Dije: tremendo. Y me dice: bueno, si Dios quiere, Él puede sanarme, pero los médicos, cuestionando esto con los médicos, yo le dije: mire pues, don Luis, le dije así, impulsado por el Espíritu, yo voy a orar por usted, don Luis, le dije, y voy a orar por sanidad en su rodilla. Si usted no sana, le dije, Dios no existe. Pero si usted sana, usted tendrá un testimonio claro de que Cristo es real, que Dios existe. Así que déjeme orar. ¿Qué dice? Y me dijo: bueno, pues oremos. Entonces vine yo y pedí aceite y ungí su rodilla. Estaba hinchada, grande. Y yo dije: está deforme, pero no me dejé llevar por lo que miré,
sino por lo que creí en ese momento. Y en ese momento puse mis manos y dije: Luis, yo declaro tu rodilla restaurada y sanada para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y dije estas palabras: por su llaga fuiste curado. Y dije: Señor, que esta sea la demostración de que tú eres un Dios real y verdadero. Y bueno, oré y le dije a don Luis, usted ya está sano. Así que lo que los médicos le dijeron se cancela hoy. Hoy usted ha recibido su sanidad. Así que don Luis, Dios le bendiga, mucho gusto y ahí nos vemos. Total, es que me fui para mi casa, se quedó don Luis en su casa y yo me fui pensando en la palabra que le dije: si usted no sana, Dios no existe, pero si sana, usted tiene testimonio de que Dios es real. Me fui con esto meditando y me fui tranquilo. A la semana me encuentra don Luis sin bastón, ya no iba cojeando, ya lo encontré caminando normalmente y me dice: hermano pastor, Dios me sanó. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Dios me sanó. Mire mi rodilla, ni hinchada está. Los médicos no se explican qué pasó. Y yo les dije: un hombre de fe oró por mí y yo recibí ese milagro. Hermano Ronnie, quiero decirle, ya estoy yendo a la iglesia. Ya me convertí. Creo en Dios y gloria a Dios por lo que pasó. Este hombre ahora está en los Estados Unidos. Está en una iglesia predicando la palabra del Señor. Y ese es un testimonio que quiero compartir contigo. Porque aquí dice que hay que compartir un testimonio. Y yo te puedo hablar de cuántas cosas Dios ha hecho. Pero esta es la que más me ha impresionado, de ver la sanidad de alguien que ya estaba, por decirlo así, desahuciado del médico con relación a su sanidad. Lo interesante de esto es ver que Dios es sanador, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En el pasado sanó, en el Nuevo Testamento sanó, en el presente sigue sanando, porque esa es su naturaleza. Entonces, usted y yo tenemos que seguir con esta responsabilidad de sanar a los enfermos, no importando cuál sea la enfermedad, no importando cuál sea la dolencia. Puedo hablarle de tantas cosas impresionantes que Dios ha hecho. Por ejemplo, tengo una sobrina que se llama Gaby. Ella, a los pocos meses de haber nacido, resultó con una enfermedad, y aquí en la institución donde la llevaron para ver su enfermedad se llama el IX, es un centro hospitalario, y ahí la tuvieron a ella por una semana. Y yo quería mucho a esta niña Gaby, y recuerdo que yo fui al hospital directamente donde estaba ella. Pedí permiso para entrar a verla, mi horario de descanso, de comer, y fui específicamente para orar por ella. Déjeme decirle que ella estaba con suero, sonda, estaba amarrada, inhabilitada, y lo menos que podía esa niñita era entender y oír lo que yo podía orar. Pero déjeme decirle, me arrodillé en esa clínica, en ese hospital, específicamente en esa sala donde estaba ella, y me arrodillé y le pedí a Dios que ocurriera un milagro en el cuerpo de Gaby. Yo recuerdo muy bien que algunos médicos entraron, porque los oí que entraron, pero hicieron una pausa mientras yo oraba, respetando posiblemente mi fe, mi creencia y respetando el momento.
esperaron que yo terminara de orar. Pero dije estas palabras: Dios, si esta niña tiene un propósito en la vida, si esta niña tiene algo que hacer para ti, Señor, te pido que la sanes y que la levantes en el nombre de Jesús. Yo, tocando esa cuna, empecé a declarar sanidad en el cuerpo de ella y creí con todo mi corazón que Dios es un Dios sanador. Y déjeme decirle que cuando terminé de orar, encontré 3 médicos que estaban haciendo pausa esperando que yo terminara mi oración. Y les dije: disculpen, necesitaba orar por ella, pero gracias por atenderla. Y total, me fui para mi casa. Lo impresionante es que ellos habían dicho que la niña tenía que estar en observación. Lo impresionante de esto es que la niña le dieron de alta el día siguiente. Esto es lo glorioso, esto es lo poderoso. Y por eso a mí no me detiene nada de decir: tengo dudas de si alguien va a sanar o no. Yo digo la palabra, yo proclamo la palabra, yo declaro sanidad, yo voy, impongo mis manos, yo lo declaro, porque esa es la naturaleza de Dios, y a eso nos ha enviado Dios, a sanar toda enfermedad, toda dolencia. Es importante que usted y yo ahora empecemos a hacerlo una vez más, sin dudas, creyendo, entendiendo que esta es la naturaleza de Dios. Yo soy Jehová tu sanador. La segunda cosa que tenemos que ver hoy tiene que ver por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por sus obras en la cruz. Dice la Escritura que por su llaga ya fuimos curados. Jesucristo no solo vino a esta tierra a perdonar nuestros pecados, sino también a sanarnos de toda enfermedad. Eso es lo que dice Isaías 53:3. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué impresionante. Jesús no solo vino a predicar, vino a sanar toda enfermedad también. Ahora, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en las Escrituras, habla claramente del hecho que está hecho, que no hay que pensar si lo va a hacer, si Él lo va a realizar o no. Dice que ya fuimos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por su obra en el Calvario, por su obra en la cruz, ahora nosotros recibimos ese beneficio. O sea, la muerte de Cristo no es solo para perdonar los pecados, sino para sanarnos de toda enfermedad. Es necesario aplicar lo que ya fue hecho. Es glorioso saber y entender que nosotros tenemos derecho a ese beneficio que ya fue hecho por Cristo en la cruz. Qué impresionante. A nosotros nos corresponde aplicarlo. En el tercer punto encontramos porque es su voluntad el sanar. Entonces, cuando yo veo su naturaleza, su obra en la cruz y porque es su voluntad, no hay por qué dudar entonces que Dios está en el asunto cuando oramos por los enfermos. Dios está interesado porque es su naturaleza, porque para esto murió Cristo, porque esa es su voluntad. Entonces, ¿por qué la iglesia se ha detenido? Porque la iglesia no ha experimentado esa manifestación del poder de Dios a través de la sanidad. ¿Qué le falta realmente a la iglesia? Le falta la aplicación, le falta el ejercitarse, le falta ejecutar estas verdades, hacerlo bajo este entendimiento, porque es su naturaleza,
por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y porque es su voluntad. Jesús expresó con sus labios a un leproso que era su voluntad sanarlo. Mire lo que dice Mateo 8:3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Durante todo el ministerio de Jesús expresó la voluntad del Padre, sanando enfermos. No hay una cantidad exacta de cuántos enfermos sanó, pero la Escritura dice que le seguían multitudes que veían a él o que venían a él para ser sanados, lo que dice Lucas capítulo 6, versos 17 y 18. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oír y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Esa era la voluntad del Padre. ¡Qué tremendo! Entender que la voluntad de Dios no es que estemos enfermos. La voluntad de Dios es que se manifieste el poder de Dios a través de las sanidades. Vamos, sin temor, sin miedo, sin dudas, porque es la naturaleza del Padre, porque Cristo murió para esto en la cruz del Calvario, pero esta es la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué nos detiene? De todos los que se acercaban a Él con alguna enfermedad, no dejaba ir a ninguno enfermo. La Escritura dice que sanaba a todos y toda la gente procuraba tocarle. Fíjense qué tremendo, procuraba tocarle. ¿Que por qué? Porque salía de él poder y sanaba a todos. El deseo y la voluntad de Dios es que tengamos salud. Oiga bien, que tengamos salud. Una cosa es ser sano y otra es mantenerse saludables. Y Dios quiere sanarte para mantenerte saludable. ¿Me doy a entender? Es importante entonces que si recibes tu sanidad, tú tienes que ahora mantenerte ¿qué? Saludable. Esa es la voluntad de Dios. Muchas enfermedades vienen por que el diablo los enferma, por rebelión o por descuido. Pero déjeme decirle, la voluntad de Dios es que usted y yo seamos sanos y que vivamos saludablemente. Ahora, necesitamos entender que el deseo y la voluntad de Dios es que tengamos salud. Es momento de aplicar esto a nuestras vidas y que también manifestemos al mundo el poder de Dios a través de sanidades, porque este es el evangelio del reino. En las recomendaciones encontramos 3 recomendaciones. Número 1, cree y aplica en tu vida lo que Jesucristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades y debido a eso nos dio salud. 2, manifiesta el poder de Dios donde sepas que hay necesidad de sanidad. La voluntad de Dios es sanar a los enfermos. 3, si hay enfermos dentro del grupo de comunión familiar, es el momento preciso de orar por ellos para que sean sanos. Amén. Veamos en la evaluación 5 preguntas. ¿Falso o verdadero? Pregunta número 1. La Escritura dice que Jehová es nuestro sanador. ¿Eso es falso o es verdadero? Es verdadero. Esa es su naturaleza.
2. ¿La sanidad es un hecho que ya fue realizado en la cruz del Calvario? Sí, es verdadero. ¿Por qué? Porque por su llaga fuisteis sanados, dice. Entonces, fue un hecho ya realizado. 3. ¿Dios es sanador solo para estos últimos tiempos? No. Él es tu sanador. Sanó en el Antiguo Testamento, sanó en el Nuevo Testamento y sana en este último tiempo. Esa es su naturaleza, esa es su voluntad, esa fue la obra de la cruz del Calvario. Pregunta número 4. ¿Jesús sanó solamente a los que lo lograban tocar? Eso es falso. Dice que de muchos enfermos a muchos sanó. A unos tocó, otros lo tocaron, mucha gente lo iba tocando, pero solo una mujer recibió su sanidad. 5. ¿Sanar es la naturaleza de Dios? Verdadero. Yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué es lo que debemos empezar a hacer ahora entonces? Necesitamos ir, buscar a los enfermos y declararles que la naturaleza de Dios es sanarlos. Que por la obra de Cristo en la cruz del Calvario ya fue realizada su sanidad. Y 3, porque es la voluntad de Dios. Vayamos con este entendimiento, impongamos las manos y declaremos sanos y mantengámonos saludables para la gloria del Señor. Déjame orar. Padre, te doy gracias por esta revelación, por esta palabra, porque nos has hecho entender por qué debemos orar por los enfermos, por qué debemos manifestar el poder de Dios a través de las sanidades. Porque es tu naturaleza, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y porque es tu voluntad, Señor. Padre, iremos hoy y oraremos y tocaremos a los enfermos y los declararemos sanos para la gloria de tu nombre. Por lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario, porque ya fue realizado y porque ya fue hecho. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en la vida de tu pueblo sanidad. Maldigo toda enfermedad, maldigo toda dolencia, se seca toda enfermedad en el nombre de Jesús, en el cuerpo de tu iglesia, Padre. Yo declaro hoy a tus siervos, declaro a los discípulos sanos para la gloria tuya, Señor, porque Jehová tu Dios es tu sanador. Hoy en el nombre de Jesús declaro que por tu llaga fuimos curados. Hoy declaro que es tu voluntad que nos levantemos de esta enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahora mismo enviamos palabra a los siervos que están enfermos, declarándoles que ya no están enfermos, sino que están sanos para la gloria de Dios. Declarando sobre los discípulos sanidad, porque ya fue hecho en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de poder y declaramos ahora mismo que esta oración no tiene fronteras, no tiene límites, que irá y hará aquello para lo cual hoy estamos ministrando. Declaramos hoy, Señor, toda enfermedad sana y todo enfermo se levanta en el nombre de Jesús, sano y saludable para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y a proclamar, pero también a demostrar las buenas nuevas. Bendiciones.